Naruto Kyouga no Sekai, capítulo 65. Los dos bandos inicio. Konoha estaba al borde del colapso. En una sola noche, demasiadas cosas habían sucedido. Gran parte de la aldea ya no existía. Solo quedaban ruinas, fuego y un silencio que parecía gritar entre el humo. Y, aún así, aquello solo era el principio. El cielo se oscurecía, como si estuviera a punto de llover. Temari caminaba junto a Kyoko, ambas dirigiéndose hacia la casa de Ino. El padre de Ino había pedido ayuda. Nadie se atrevía a dejarla sola. La pobre muchacha lo había perdido todo. Primero a su primo Hiroshi Yamanaka, luego a Mei Yamanaka, y finalmente, a Sai. 3 golpes seguidos, cada uno rompiendo un pedazo más de su alma. Su padre les contó que, tras recibir la noticia, Ino se encerró en su habitación y no volvió a responder. Temari lo entendía demasiado bien. Ella también había perdido a su hermano Kankuro. Ambas avanzaban bajo el viento gris, con el peso del dolor sobre los hombros. Nada quedaba de aquella aldea que una vez conocieron. Solo los ecos de las risas pasadas, y el presagio de una nueva guerra. La madre de Ino las condujo en silencio por el pasillo hasta la habitación. Cada paso resonaba en la casa vacía, una casa que alguna vez había estado llena de voces y risas. Gracias por venir, chicas, dijo la mujer con la cabeza agacha, su voz quebrada por el cansancio. Ustedes saben bien lo que es perder a quienes más quieren. Temari y Kyoko guardaron silencio. Ambas comprendían demasiado bien aquellas palabras. Kyoko bajó la mirada. Ella también había perdido todo. Su hermana Aoi estaba lejos, y Arata y Ren habían muerto. No quedaba nadie que pudiera entender el peso de ese vacío más que ellas tres. La puerta de la habitación estaba cerrada. Del otro lado, solo se escuchaban sollozos apagados. El dolor de Ino se sentía en el aire, espeso, como si la tristeza misma se hubiera quedado a vivir en aquella casa. En el complejo Aburame Kiba había llegado junto a Lee para visitar a Shino. Hacía tiempo que no sabían nada de él, no desde la muerte de su hermano mayor, Toshiro Aburame. Ambos se detuvieron frente a las grandes puertas del complejo. El aire allí era pesado, húmedo y silencioso. Ni siquiera el sonido de los insectos se escuchaba. Kiba miró a su alrededor, inquieto. ¿Siempre fue tan frío este lugar?, preguntó, cruzándose de brazos. Lee dio un paso adelante y respiró hondo. El ambiente estaba cargado, como si algo invisible los observara desde la oscuridad. No lo sé, respondió Lee, bajando la voz. Pero algo me dice que entrar no será sencillo. Kiba tragó saliva. Por más valiente que fuera, aquel silencio lo incomodaba. El complejo Aburame, antes un centro de sabiduría y crianza de insectos shinobi, ahora parecía un cementerio. Todo estaba mal. La guerra había cobrado demasiado. Demasiadas vidas. Muchos shinobis habían caído en combate contra los Yagami, y otros, simplemente desaparecieron entre las llamas y el polvo. Shoma Roie. Ryoma Kuronami. Sai. Mei Yamakana. Hiroshi Yamanaka. Kanguro, también nombres que alguna vez representaron esperanza. Ahora eran solo recuerdos. También Arata Lee, Ren Lee y Toshiro Aburame, el hermano mayor de Shino. Todos, uno por uno, habían sido devorados por la guerra. Incluso Kage Yagami y Masao Takeru, quienes alguna vez fueron símbolos de fuerza, cayeron en batalla sin siquiera ver el amanecer siguiente. Konoha estaba de luto. Y el mundo, una vez más, había olvidado lo que significaba la paz. En Sunagakure. Gaara observaba en silencio a través de la ventana de su oficina. El desierto se extendía hasta donde la vista alcanzaba, pero ni siquiera aquella inmensidad lograba calmar el peso que llevaba en el pecho. Su secretaria entró con un informe entre las manos. Lo saludó con respeto, pero él apenas se movió. Seguía igual que siempre. Tranquilo, sereno, impenetrable, al menos por fuera. Desde la muerte de Kankuro, Gaara había intentado demostrar fortaleza ante su gente. Pero por dentro, se estaba desmoronando. Shukaku lo sabía. Podía sentir la tristeza del pelirrojo retumbando en cada pensamiento. A veces, ni el desierto puede ocultar las lágrimas, murmuró la bestia dentro de él. Gaara no respondió. Solo apretó los puños con fuerza. Su hermano mayor ya no estaba, y ni todo el poder del Kazekage podría traerlo de vuelta. En el hospital de Konohagakure. El ambiente estaba cargado de silencio, solo interrumpido por el sonido constante de las máquinas médicas y el suave viento que entraba por la ventana. De repente, una voz conocida rompió la calma.
A través de la enseñanza, la disciplina, y el arte de valorar la vida, dijo con una sonrisa soberbia, logré lo imposible. Volver a tener mis 15 años. Orochimaru, con el aspecto de un adolescente, extendió los brazos orgulloso. Su piel pálida y su cabello negro brillaban bajo la luz del hospital. Y lo mejor, continuó, es que no necesité ningún experimento para lograrlo. Kurama y Tsukiyami se miraron en completo silencio. Sus rostros lo decían todo. ¿Qué demonios quiere decir este pedófilo? Susurró Kurama, frunciendo el ceño. Kazumi solo parpadeó confundida, sin comprender si debía reír o prepararse para atacar. Mientras tanto, Miyamoto permanecía sentado con serenidad, mirando a otro lado como si aquello fuera algo completamente normal. Para él, las locuras de la serpiente ya no eran novedad. En los jardines celestiales el aire era tranquilo, y el sonido de los pétalos cayendo acompañaba la respiración pausada de Miyamoto Prime, quien meditaba en el patio de flores. Su chakra fluía en perfecta armonía con el entorno, como si el mundo entero respirara con él. A unos pasos, Berret y Edgar observaban en silencio, hasta que el primero rompió la calma. «Entonces, ¿nos estás diciendo que no ayudarás a Renji?», preguntó Berret, con el ceño fruncido. Miyamoto abrió lentamente los ojos. Su mirada era profunda, tan serena como peligrosa. ¿Ayudarlo?, repitió el clon del original con voz firme. «Ustedes me están pidiendo que intervenga en algo que ni siquiera pertenece a este plano». Edgar dio un paso adelante. «Así es, Miyamoto. Ayúdanos, y nosotros te devolveremos el favor cuando llegue tu momento». Hubo un silencio pesado. El viento agitó las flores, y por un instante, los tres quedaron inmóviles, como si el destino esperara la respuesta del viejo Hyuga. Finalmente, Miyamoto cerró los ojos otra vez. «Bien, pero recuerden esto. Cuando el precio llegue, ninguno de ustedes podrá escapar de su deuda». Mientras el grupo de Iba descendía a la tierra, el aire celestial se rasgó como un velo. Iba, al frente del escuadrón, guiaba a Miyamoto Prime, Berret, Edgar y los demás hacia el mundo terrenal. Su misión era clara: salvar a Renji, antes de que fuera demasiado tarde. Pero, al mismo tiempo, en las profundidades del templo Yagami, algo antiguo despertaba. Salón principal del ritual. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas, sellos prohibidos y antorchas que ardían con fuego negro. Asgaroth observaba desde lo alto del altar, junto a los más viejos Yagami, testigos del retorno de su linaje perdido. A un costado, el rey elfo Aegnor y el rey enano Ragnar miraban en silencio. Entre sus manos, Ragnar sostenía la réplica de la kanata original, forjada con metal sagrado y runas élficas. En el centro, un círculo de sangre pura brillaba con un tono carmesí que parecía respirar. Allí yacía Kenji, su cuerpo inerte preparado como recipiente. Frente a él, el chamán Yatromantis Yagami comenzó el antiguo ritual. El sonido de sus cánticos resonó como un eco entre los muros. Una lengua olvidada, anterior incluso al chakra. «Eterumarakel, Mortiel Saranta», entonó, con voz profunda. Entonces, tomó un cuchillo ceremonial y se cortó la mano derecha. Con la sangre fluyendo, sostuvo un rosario de cuentas negras, hechas del polvo de antiguas almas selladas. Dejó caer las primeras gotas sobre el pecho de Kenji. La sangre chispeó como fuego vivo. El aire tembló. Los sellos del suelo se encendieron uno a uno. Por la sangre del linaje, por el alma de los caídos, que el destino regrese a su cauce. El cuerpo de Kenji se arqueó violentamente. Una energía oscura emergió del círculo, mientras un rugido ancestral se escuchaba en el vacío. Y fue entonces cuando el cielo sobre Konoha comenzó a oscurecerse. El retorno del guerrero maldito. Todos observaban sin comprender qué estaba ocurriendo. El aire se volvió denso, y el suelo tembló como si algo en el mismísimo mundo gritara. Una tormenta se gestaba sobre los cielos de Konoha, una que no era de este plano. En el círculo ritual, el cuerpo de Kenji comenzó a retorcerse. Sus venas se marcaron, su piel palideció y su chakra se desbordó como un torrente imposible de contener. Un grito desgarrador brotó de su garganta. El sonido era tan brutal que las paredes del templo vibraron. Pero Yatromantis Yagami no se detuvo. Sus manos temblaban mientras recitaba más rápido las palabras prohibidas. El círculo de sangre se encendió, ardiendo en fuego violeta, y las llamas subieron hasta cubrir por completo el cuerpo de Kenji. El ritual lo había atrapado. Los Yagami observaban sin moverse, con mezcla de asombro y horror.
El cuerpo de Kenji empezaba a desvanecerse, y algo, otra cosa, comenzaba a tomar su lugar. Cuando las llamas disminuyeron un instante, pudieron verlo. En la mitad derecha del rostro de Kenji, una segunda cara se formaba, con un ojo demoníaco que se abría lentamente, brillando como un sol púrpura. Entonces, la voz del chamán resonó, grave, casi quebrada. Vuelve del infierno, demonio. Vuelve al mundo humano, Musashi Miyamoto. En ese instante, el círculo estalló. Una columna de fuego violeta y carmesí consumió el cuerpo entero de Kenji. El aire se partió con un rugido que atravesó los reinos. El infierno mismo se abrió por un momento. Y desde dentro del fuego, un cuerpo comenzó a emerger. Cubierto de runas antiguas, con una mirada que mezclaba locura y calma absoluta. El hombre más fuerte de la era pasada había regresado. En otros lugares del mundo, las bestias y los sabios lo sintieron. Kurama levantó la cabeza, gruñendo desde dentro de su templo interior. Tsukiyami abrió los ojos de golpe, mirando el cielo teñido de púrpura. El viejo Miyamoto y su versión Prime sintieron como sus almas se estremecían. Incluso Orochimaru, en el hospital, sonrió con inquietud. Así que el infierno también abre sus puertas para él. En el monte Miboku, los sapos sabios interrumpieron su meditación. Konohamaru, Waue y Shingeki se miraron con terror. El chakra que acababan de sentir era tan vasto, tan antiguo, que solo podía pertenecer a un dios de la guerra. Asgarot, desde lo alto del altar, apretó los dientes. Incluso él, que había presenciado horrores y milagros, se vio sorprendido por el poder que emanaba de aquel renacido. Porque ahora, no era Kenji. Era Musashi Miyamoto. El asesino de héroes. El conquistador de eras. Y había regresado del infierno. El regreso del más fuerte. El silencio reinaba en el salón ritual. Las llamas púrpuras se extinguían lentamente, dejando un humo denso que olía a hierro y ceniza. De entre la neblina, una silueta comenzó a emerger. Desnudo, cubierto de runas antiguas, con el cabello cayendo desordenado sobre su rostro. Cada paso que daba hacía vibrar el suelo. Era Musashi Miyamoto, el guerrero que había desafiado a dioses, y sobrevivido al infierno. El rey enano Ragnar avanzó con solemnidad, sosteniendo en ambas manos una katana cubierta con sellos rúnicos. Sus movimientos eran lentos, como si temiera que el acero mismo reconociera al dueño antes de tiempo. Mi señor, su espada. Dijo el enano con voz temblorosa, ofreciendo el arma. Yatromantis Yagami extendió las manos y recibió la katana con respeto. Luego, sin decir una palabra, dio unos pasos hacia el recién renacido y la sostuvo frente a él. El aire se volvió pesado. Todos los Yagami presentes bajaron la cabeza. Bienvenido de regreso, mi señor. Susurró Yatromantis, inclinándose profundamente. El cuerpo de Musashi permaneció inmóvil. Su cabello cubría parte de su rostro, pero bajo las sombras se notaban sus ojos, negros, vacíos, pero infinitamente profundos. La energía que emanaba de él era casi insoportable. Lentamente, Musashi alzó la mano derecha y tomó la katana. Sus dedos se cerraron con firmeza sobre la empuñadura. En ese instante, una onda de chakra oscuro se liberó, barriendo el salón y apagando todas las antorchas. El fuego volvió a sus ojos. Ya no era solo un hombre. Era una deidad del combate, un espíritu que ni la muerte había podido retener. El hombre más fuerte de la era pasada había regresado. Y con él, también el eco de una guerra que estremecería el mundo. El presagio de la tormenta sobre Konohagakure, el cielo comenzó a fracturarse en un gris violento. Los truenos rugían como bestias, y el viento helado arrastraba el polvo y la ceniza que aún quedaban de la destrucción reciente. Las nubes se arremolinaban sobre la aldea, como si una fuerza invisible las atrajera hacia un mismo punto. Los aldeanos lo sintieron primero. Un temblor sutil, una presión en el pecho. Algunos comenzaron a cerrar sus puertas, otros recogían a sus hijos y corrían hacia sus casas sin mirar atrás. Hasta los animales se ocultaban. El miedo se extendía como una sombra. Los shinobi de guardia se miraban unos a otros sin entender qué estaba ocurriendo, pero todos coincidían en una cosa. Algo estaba regresando. En la sala de reuniones, los líderes de los clanes y los pocos consejeros que aún quedaban estaban reunidos. El ambiente era sofocante. El aire olía a tormenta y chakra oscuro. Shikamaru, con el ceño fruncido, fue el primero en romper el silencio. Lo sienten, ¿verdad? Kakashi asintió lentamente, mirando por la ventana.
El Sharingan oculto bajo la venda palpitaba como si respondiera a esa energía desconocida. No es chakra humano, dijo con voz baja. Es algo antiguo, algo que no debió volver jamás. Los jefes de clan guardaron silencio. Tsunade se levantó de su asiento, sus manos temblaban levemente. Prepárense, ordenó con firmeza, aunque en su mirada se notaba la duda. Algo ha regresado del infierno, y su mirada está puesta en esta aldea. Un relámpago iluminó los rostros tensos de todos. Y en ese instante, la primera gota de lluvia cayó sobre el emblema de Konoha. El presagio estaba sellado. La tormenta estaba por explotar. Sala de interrogatorios, Konoha. El ambiente era sofocante, cargado de tensión. El olor a metal y desinfectante llenaba la pequeña sala, iluminada apenas por una lámpara que colgaba sobre la mesa. Kazumi, con el rostro lleno de ira y los puños cerrados, gritó con todas sus fuerzas. «Suelten a Renji. ¿Qué diablos pasa por sus cabezas? Mírenlo, lo dejaron hecho pedazos». Renji, sentado frente a ellos, apenas podía mantener los ojos abiertos. Su rostro estaba cubierto de moretones y sangre seca. Sus labios se movían, pero ninguna palabra salía. Anko cruzó los brazos, lanzando una mirada asesina a Ibiki. «Te dije, Ibiki, que no le rompieras la cara». Ibiki soltó un gruñido, encogiéndose de hombros con su típica calma perturbadora. «Se me pasó un poco la mano», respondió sin remordimiento alguno. El silencio que siguió fue roto por el sonido de un bastón golpeando el suelo. Miyamoto Yuga entró lentamente, con el rostro serio y la mirada clavada en Renji. Durante unos segundos, observó en silencio al muchacho herido, y luego murmuró con voz grave. «Mierda, todo esto es por mi hija». Anko e Ibiki se giraron al mismo tiempo, sorprendidos. El viejo Yuga los miró fijamente, su aura de autoridad llenando la habitación. «Ibiki, me llevo al chico», dijo con firmeza. Ibiki abrió la boca para replicar, pero el brillo en los ojos de Miyamoto lo detuvo. Anko solo suspiró, frotándose la frente. «Genial, otro día normal en Konoha», murmuró con sarcasmo. «Excelente continuación, la escena transmite pánico y urgencia, perfecta para preparar el regreso de Musashi o la gran catástrofe que se avecina. Aquí te dejo una versión mejorada y cinematográfica, manteniendo tu estilo pero dándole más impacto visual y ritmo narrativo». Las calles de Konoha, el infierno se acerca mientras en la sala de interrogatorios todo se desbordaba, otra escena se desarrollaba al mismo tiempo en las calles de Konoha. El cielo estaba completamente cubierto de nubes negras. El aire olía a hierro y ceniza. Un rugido lejano estremeció los cimientos de la aldea. Docenas de shinobis corrían a toda velocidad entre los callejones destruidos, algunos aún con heridas frescas de la noche anterior. Las insignias de distintos clanes brillaban entre el polvo. Ryoye, Kuronami, Yuga, Nara, y Aburame. Junto a ellos se movían refuerzos de otras naciones. Ninja de la nube, la roca, la niebla y la arena. El caos era total, pero todos obedecían una sola orden. El mensaje había llegado directamente del Hokage. Todos a las puertas. Prepárense para contener lo que sea que está por entrar. Los Chunin gritaban indicaciones, los Anbu tomaban posiciones en los tejados, y los civiles eran evacuados a los refugios subterráneos. El suelo comenzó a temblar. Un viento helado recorrió la aldea, trayendo consigo una sensación de muerte. Podían sentirlo. Algo, o alguien, estaba a punto de cruzar las puertas de Konoha. Y todos lo sabían, el infierno estaba por entrar. Entre sombras, la infiltración sin saberlo los altos mandos de Konoha, 3 presencias poderosas habían cruzado las murallas sin ser detectadas. Miyamoto Prime, Barret y Edgar caminaban con paso tranquilo, sus cuerpos cubiertos por los uniformes Anbu y los protectores de la aldea. Habían asumido formas humanas mediante sellos de transformación perfectos, sus chakras cuidadosamente disfrazados para no despertar sospechas. A su alrededor, los shinobis corrían en dirección a las puertas, formando líneas defensivas y preparando barreras. Los civiles gritaban, los niños eran evacuados, y el cielo se partía en relámpagos violetas que anunciaban la llegada de algo terrible. «Vaya», murmuró Barret con una media sonrisa, «parece que esperan al mismísimo diablo». Miyamoto Prime ni siquiera lo miró. Su mirada se mantenía fija al frente, fría y concentrada. Sabía que cada segundo contaba. «No vinimos a observar», respondió con voz grave. «Vinimos a sacar a Renji». Edgar asintió.
El silencio del trío contrastaba con el rugido de la aldea entera preparándose para la guerra. Mientras todos temían la llegada del infierno, ellos caminaban directo hacia el núcleo del caos. En el hospital de Konoha. Kurama y Tsukiyami sentados sobre el techo de un hospital, al atardecer, bebiendo sake con calma mientras observan la ciudad en caos a lo lejos. A su lado, Orochimaru también se sienta, sosteniendo una botella de sake. Los tres parecen relajados, sin preocuparse por lo que ocurre abajo. El cielo tiene tonos anaranjados y rojizos, y desde el techo se ven las calles con humo y luces. En los jardines celestiales el renacido Musashi Miyamoto permanecía en silencio, contemplando el vasto resplandor de aquel lugar. Llevaba un kimono azul marino apagado, simple pero elegante, que se movía con la brisa ligera que recorría los jardines. El suelo estaba cubierto de pétalos dorados, que flotaban como si el tiempo mismo se hubiese detenido. Musashi respiró hondo. Podía sentir que su cuerpo era nuevo, pero su alma seguía siendo la de un guerrero antiguo. Se preguntaba por qué había sido devuelto a una era que no le pertenecía. Las flores, los árboles y el cielo resplandeciente no respondían a sus dudas. Solo el viento parecía susurrar su nombre. Había sido un hombre de espadas, no de milagros. Y sin embargo, ahora caminaba en un mundo donde los dioses todavía vigilaban a los mortales. El silencio era tan puro que podía escucharse el viento rozar los pétalos de las flores eternas. Musashi Miyamoto, renacido del infierno, permanecía de pie entre los lirios blancos, vestido con un kimono azul marino oscuro que se movía suavemente con la brisa. Su presencia era pesada, imponente, como si la tierra misma se inclinara ante él. De pronto, una figura se materializó frente a él. Una silueta envuelta en energía antigua, con una mirada tan vieja como el tiempo. ¿Me recuerdas, Musashi?, dijo Asgarot, sonriendo con calma. Musashi lo observó de pies a cabeza. Su instinto le decía que ese ser no era cualquiera. No te conozco, respondió con frialdad. Asgarot alzó una ceja y sonrió más ampliamente. Vamos, ¿cómo no me recuerdas? Soy Asgarot. Musashi entrecerró los ojos. Esa voz, esa sensación, un eco del pasado atravesó su mente. ¿Eres tú, Asgarot? Así es, dijo el antiguo dios con tono solemne. Ahora mismo uso el cuerpo de un reencarnado, pero eso no importa. Te traje de vuelta por una promesa, una que debo cumplir. El silencio volvió a envolver los jardines. Musashi bajó la mirada, recordando algo que su alma había guardado incluso más allá de la muerte. Sí, la recuerdo bien, dijo con voz grave. Asgarot dio un paso adelante. La energía celestial se distorsionó a su alrededor. Entonces prepárate, viejo amigo. Te traje al mundo de nuevo, para que enfrentes a los más fuertes de esta generación. En las calles vacías de Konohagakure, Miyamoto Prime avanzaba en silencio junto a los jóvenes. El aire estaba pesado, y el sonido del viento chocando contra los tejados era lo único que rompía el silencio. Edgar miró a su alrededor con expresión inquieta. ¿Qué carajo le pasa a esta gente?, murmuró con ironía. Es como si estuvieran esperando la llegada de Kami. Barret también se dio cuenta. No había aldeanos, ni comerciantes, ni niños corriendo por las calles. Solo una quietud sofocante que parecía anunciar algo terrible. Esto no es normal, susurró. Siento que en cualquier momento la guerra va a estallar aquí mismo, en Konoha. Mientras tanto, no muy lejos de ellos, en un pequeño puesto de dangos, Anko y Vicky compartían un descanso. Anko masticaba lentamente un dango, con una sonrisa traviesa en los labios. Ese maldito anciano se llevó nuestro juguete, dijo con fastidio, refiriéndose a Renji. Y Vicky levantó la mirada, con su habitual expresión seria. No te quejes. Si lo tiene Miyamoto, significa que el chico vale la pena. Anko soltó una leve risa. Tal vez, pero no me gusta que me quiten la diversión tan fácil. Y Vicky la observó de reojo, mientras tomaba otro sorbo de té. Paciencia, Anko. Algo me dice que muy pronto, tendremos demasiada diversión. Sin saberlo, el grupo de Miyamoto Prime estaba a punto de cruzarse con Anko e Ibiki. El destino los guiaba por la misma calle, separados apenas por unos metros y por la neblina que cubría Konoha. Edgar se detuvo, sintiendo un leve escalofrío. ¿Lo sienten?, murmuró. Hay chakra cerca, y no es común. Barret llevó la mano a su espada, atento a cualquier movimiento. Sí, dos presencias.
No parecen hostiles, pero no bajen la guardia. En el puesto de Dangos, Anko giró la cabeza, una sonrisa gradeada apareciendo en su rostro. Parece que tenemos compañía. Y Vicky dejó el té sobre la mesa con calma. Lo sé. No son aldeanos, su chakra es pesado, casi familiar. Anko se levantó, alzando la vista hacia el callejón que desembocaba frente a ellos. Entonces veamos quién se atreve a caminar tan tranquilo por Konoha en medio de esta tensión. Los pasos resonaron en el suelo de piedra. Y por fin, ambos grupos se encontraron cara a cara, bajo el silencio gris de una aldea que parecía contener el aliento antes de la guerra. Al mismo tiempo, en la entrada de Konohagakure, una densa bruma cubría los caminos que llevaban a la aldea. Las hojas caían lentamente, agitadas por un viento que presagiaba el caos. Entre la neblina, 5 figuras avanzaban en silencio. Asuka Yagami, Fuyuko Yagami, el anciano Kokuren Yagami y Shoichi Yagami caminaban junto a un hombre de presencia imponente. Musashi Miyamoto, el guerrero renacido del infierno. Su kimono azul marino se agitaba suavemente con el viento, y su mirada, oscura y penetrante, se mantenía fija en las murallas de Konoha. Los shinobis apostados en las torres observaban con nerviosismo. No sabían quién era aquel hombre ni por qué el aire se volvía tan pesado a su alrededor. Musashi se detuvo frente a las puertas. Así que esta es, Konohagakure, murmuró con voz grave. La aldea que guarda el poder de esta era. Asuka dio un paso al frente. Mi señor, según la Tromantis, aquí se encuentra el portador del chakra de los antiguos, el que llaman Naruto Uzumaki. Musashi asintió levemente. Entonces Asgarot tenía razón, dijo mientras sus ojos se entrecerraban. En esta era, los más fuertes viven aquí. El anciano Kokuren habló, con tono solemne. Si Konoha será el campo donde se cruce el pasado con el presente, debemos prepararnos. Su regreso no pasará inadvertido. Musashi soltó una leve sonrisa, la primera desde su renacimiento. No vine a esconderme. Vine a recordarles, lo que significa ser un guerrero. Las puertas de Konohagakure se abrieron lentamente. Y con ello, la era del acero antiguo volvió a respirar. El silencio se extendió por todo el lugar. Los shinobis apostados en las torres y los que custodiaban las puertas observaban con desconcierto al hombre que avanzaba entre la neblina. ¿Quién carajo es ese tipo?, susurró uno de los guardias, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. No lo sé, pero, su presencia es distinta. Es como si, el aire mismo lo obedeciera, respondió otro con voz temblorosa. Frente a ellos, Musashi Miyamoto caminaba con paso firme, sereno, casi indiferente. Su kimono azul marino ondeaba con elegancia mientras su mirada se mantenía fija en la aldea que se abría ante él. A su alrededor, los Yagami, Asuka, Fuyuko, Shoichi y el anciano Kokuren, lo seguían en completo silencio, conscientes de la magnitud del hombre al que acompañaban. Los Jonin y Anbu de guardia se tensaron al sentir su chakra. No era humano. No era natural. Era una presión antigua, salvaje, una fuerza que parecía haber cruzado el tiempo mismo. Musashi los miró de reojo, sin detenerse. Apenas un leve gesto de indiferencia cruzó su rostro. Para él, no eran más que hormigas. Pequeños ecos de una era que nunca entenderían. Siguió caminando, imperturbable, mientras los shinobis retrocedían, sin saber si atacar o huir. Cada paso que daba parecía resonar como un trueno silencioso. El hombre que desafió al infierno ahora caminaba por Konoha. Capítulo 66, Choque de generaciones. Una tormenta furiosa azotaba Konohagakure. La lluvia venía en cortinas tan densas que la aldea parecía disolverse en agua y barro. El rugido del trueno volvía temblorosa cualquier palabra. Las calles, vacías y resbalosas, olían a humo, hierro y miedo. En una de esas arterias principales, bajo la lluvia que lo borraba todo, Anko esperaba. Sus ojos ardían. Frente a ella, con la calma de quien no teme a la muerte, estaba Asuka Yagami. Tú, maldita, Anko empezó, la rabia tensando cada músculo. Tenemos una cuenta pendiente. Asuka sonrió sin misericordia. ¿Vas a hablar conmigo por Mei?, dijo con voz fría. La última vez escapaste con las demás. Hoy termino lo que empecé. Anko respiró hondo. La tormenta mordía su rostro como si el cielo mismo la incitara. Te juro que te mandaré al infierno. Te haré pagar por Mei Yamakana. Su promesa resonó como un latigazo. Asuka se acercó sin prisa.
No había odio en su gesto. Solo la seguridad de quien cree en su superioridad. Ven entonces. Déjame ver si tu veneno es suficiente. El choque fue inmediato y brutal. Anko se lanzó con todo. Combinaciones rápidas, técnicas de trampa y un uso agresivo de su kunai. Sus ataques iban directos, obsesivos, cada movimiento cargado con la memoria de Mei. Asuka, serena, respondió con un control casi hipnótico. Su chakra formó cuchillas sombrías y proyectiles que cortaban tanto la lluvia como la ofensiva de Anko. Cada impacto entre ellas producía chispas de chakra que iluminaban la noche. A corta distancia, la escena parecía una coreografía. Golpes que creaban patrones de luz. Esquivas que levantaban agua en abanicos. Dos fuerzas contrapuestas que hablaban con acero y furia. Mientras Anko y Asuka se desgarraban mutuamente, Ibiki no estaba en la escena. El interrogador observaba desde otra calle, cubierto por sombras y atento a objetivos estratégicos. Mantener a los civiles a salvo y vigilar puntos calientes. Su mente, fría y analítica, evaluaba la pelea como quien toma notas de una lección. No interferir a menos que la balanza se rompa. Musashi alzó la voz una sola vez, y el sonido cortó el estruendo de la tormenta. ¡Alto! Este lugar será mi campo. Aquí mediré el filo de esta era. La orden no fue recibida como una súplica. Fue una imposición. Los combatientes, por un instante, se detuvieron. Incluso la lluvia pareció contenerse. Los shinobi apostados en las murallas sintieron el cambio en el chakra y ajustaron posiciones. Kurama, parcialmente manifestado sobre el hospital, gruñó y alzó la vista. Tsukiyami apretó la empuñadura de su katana. Miyamoto Yuga y su Prime, en las sombras, notaron la presencia como un hierro que vibra con otra época. Asuka, curiosa más que impresionada, se giró hacia Musashi. ¿Vas a probar la fuerza de esta generación? Preguntó, con un dejo de desafío en la voz. Musashi no sonrió. Sus ojos negros recorrieron la plaza. Héroes, monstruos y aliados mezclados. Así es, respondió. Aquí veré qué vale el tiempo que me devolvieron. Anko, aún jadeando por el intercambio con Asuka, tensó su postura. No era el momento de terminar la disputa personal. Algo mayor se acercaba. Sin embargo, su furia no se apagó. Quedó ahí, como una llama que necesitaba un destino. Todo se estaba yendo al demonio. Agárralo. Gritó Unanbu con desesperación. Su voz se mezcló con el estruendo del trueno y la lluvia que seguía cayendo sin piedad. Los shinobi de la nube, la niebla, el rayo, la roca y la arena reaccionaron al unísono, saltando desde los tejados y el suelo mojado. Decenas de kunai y jutsus fueron lanzados en dirección a Musashi Miyamoto. La tormenta misma pareció estremecerse ante el rugido del chakra. Explosiones, relámpagos, agua y fuego cruzaron el aire, formando una red mortal alrededor del espadachín. Pero Musashi ni siquiera parpadeó. Su mirada, firme y vacía de emoción, los atravesó como si fuesen simples hojas movidas por el viento. Y entonces, dio un solo paso. El suelo se quebró bajo su sandalia. El aire se partió con un sonido seco. Su figura desapareció entre la lluvia. Los Anbu no alcanzaron a entender lo que sucedió. En un parpadeo, Musashi se volvió una sombra entre todos ellos. Su katana se movía con una velocidad imposible de seguir. Un movimiento continuo, silencioso, perfecto. Uno de los shinobi cayó sin darse cuenta de que había sido cortado. Otro intentó activar un jutsu, pero su sello quedó incompleto. Su brazo ya no estaba. Las gotas de lluvia arrastraban sangre, confundida con el agua que caía desde el cielo. El rugido del trueno cubrió los gritos. Musashi se movía como una tormenta dentro de la tormenta. Cada corte era exacto. No había ira, ni odio, solo técnica. Una técnica que había trascendido el tiempo y el sentido humano del combate. En segundos, el suelo quedó cubierto de cuerpos y armas rotas. Los pocos shinobis que quedaban dieron un paso atrás, temblando, sin entender qué clase de monstruo tenían enfrente. Musashi, de pie entre ellos, limpió la hoja de su katana con calma. Su expresión no mostraba orgullo, ni compasión. Solo la certeza del guerrero que había medido la fuerza de una generación, y no había encontrado rival. La lluvia siguió cayendo. El silencio posterior fue tan profundo, que incluso los truenos parecían lejanos. Entonces, Musashi levantó la vista hacia las murallas de Konoha, donde los Junin observaban. Y con una voz grave, cargada de autoridad ancestral, dijo:
Si esto es lo mejor que tienen, entonces esta era no merece sobrevivir. Los Junin tragaron duro. El aire pesaba, el suelo temblaba con cada trueno que caía. Pero aún así, se lanzaron al ataque contra ese monstruo que había destrozado a toda una generación en segundos. Ambos y varios Junin más corrieron entre el lodo, saltando entre los escombros de las calles destruidas. Musashi Miyamoto los observó acercarse, con la lluvia resbalando por su rostro sereno. No veía enemigos, veía espíritus valientes dispuestos a morir por algo que ya no entendían. La tormenta rugió. Y con ella, el choque de acero y chakra volvió a sacudir Konohagakure. En otro punto de la aldea, Anko seguía su batalla contra Asuka y Yagami. Ambas se movían entre tejados rotos, cubiertas por la lluvia. El aire estaba lleno de relámpagos violetas y fuego oscuro. «Maldita zorra, no escaparás esta vez», gritó Anko, lanzando una lluvia de kunais cubiertos con sellos explosivos. Asuka sonrió con una calma perturbadora. Movió su mano y el fuego espiritual de su clan envolvió a los kunais, volviéndolos contra su dueña. Una explosión cegó el cielo. Anko cayó al suelo, rodando entre el polvo. Pero se levantó sonriendo, con una herida sangrando en la mejilla. «Perfecto, ahora sí me estás divirtiendo». Mientras tanto, cerca del templo viejo, el anciano Kokuren Yagami ya tenía su katana desenvainada. Su postura era impecable, su mirada, la de un hombre que había visto más guerras de las que el mundo podía contar. Enfrente de él, Ibiki Morino estaba de brazos cruzados. Sus cicatrices parecían más profundas bajo la lluvia. Su sola presencia imponía tanto miedo como respeto. Durante unos segundos, solo se escuchó el sonido de la tormenta. Ambos hombres se observaron sin moverse, leyendo cada respiración del otro. Hasta que Kokuren habló, con voz grave. «Tu mirada me recuerda a los viejos verdugos de mi clan». «¿Y la tuya?», respondió Ibiki, sonriendo apenas, «la de alguien que no teme morir». El trueno sonó. Y ambos se movieron al mismo tiempo. Un choque de pura fuerza y experiencia. Dos veteranos que habían sobrevivido a todo. Ahora enfrentándose por honor, por destino, por la guerra que nunca termina. Konoha se había vuelto un campo de guerra por segunda vez. El rugido de la tormenta cubría los gritos, el fuego y las explosiones. Los relámpagos iluminaban los escombros, revelando cuerpos, humo y chakra desbordado en cada esquina. En lo alto de la torre del Hokage, el viento azotaba con furia las capas. El cielo parecía caer sobre la aldea. «Kakashi, tú eres el maldito sexto Hokage», gritó Koharu, empapada por la lluvia, su bastón temblando por la furia. «Tienes que detener esta locura. Van a mandar al infierno lo que queda de Konoha». Kakashi no respondió. Su mirada estaba fija hacia el centro de la aldea, donde el chakra de Musashi Miyamoto ardía como un sol oscuro. Cada respiración era un peso más sobre sus hombros. Cada trueno, un recordatorio de que la paz había muerto. Detrás de él, los jefes de clanes observaban desde la azotea. Yashiriuga, Shikaku Nara, Chojuro, Ana, y Noichi, todos en silencio. Sus rostros reflejaban el mismo terror contenido. La guerra había regresado a casa. «¿Qué demonios está pasando allá abajo?», preguntó Yashi, con su Byakugan activado. «No lo sé», murmuró Shikaku, observando las siluetas moviéndose entre los rayos. «Pero si ese hombre es realmente quien creo que es, entonces estamos viendo el fin de una era». Un relámpago golpeó el monumento Hokage. El estruendo hizo temblar toda la torre. Koharu se aferró al barandal, gritando. «Haz algo, Kakashi. Evita que mueran más». Kakashi bajó la mirada. El Sharingan brilló apenas bajo la lluvia. «Ya lo intenté, Koharu». «¿Qué dijiste?». «Ahora solo queda pelear». El trueno volvió a rugir. Y a lo lejos, la silueta de Musashi Miyamoto avanzaba entre el fuego y los relámpagos, mientras los shinobis caían uno a uno, como hojas en el viento. Miyamoto seguía dominando el combate. Los Chunin caían uno por uno, sin poder seguirle el paso. El suelo se resquebrajaba bajo sus pisadas, los relámpagos iluminaban sus movimientos imposibles. «¿Esto es todo?», dijo con voz fría, mientras el vapor del chakra se alzaba alrededor de su cuerpo, pura debilidad. Giró apenas el rostro, dispuesto a acabar con el último de pie. Pero entonces, una patada brutal lo golpeó de lleno en el costado. El impacto fue tan fuerte que Miyamoto salió disparado, atravesando muros y edificios hasta perderse entre los escombros. Una onda expansiva barrió la calle.
En lo alto de un poste, con el manto de chakra ardiendo bajo la tormenta, Kurama se acomodó el cuello con una sonrisa feroz. El agua caía por su rostro, pero su mirada ardía como fuego. Eso fue genial, dijo con una sonrisa amplia, observando el cráter donde había caído Musashi. Veamos si el legendario Miyamoto también sabe pelear con un demonio. Entre los escombros y el humo, una figura comenzó a levantarse lentamente. El polvo cubría su kimono azul marino, y un hilo de sangre recorría su rostro. Musashi Miyamoto apoyó una rodilla en el suelo, gruñendo con rabia contenida. Al intentar mover su brazo izquierdo, notó el hueso fuera de lugar. Sin dudarlo, tomó su brazo con la otra mano y de un solo movimiento seco lo encajó de nuevo. El sonido del hueso al acomodarse retumbó entre las ruinas. Escupió sangre a un costado, enderezando su espalda con una mirada fría. Interesante, murmuró con una leve sonrisa torcida. El viento de la tormenta agitó su cabello oscuro mientras salía del edificio destruido, atravesando el humo y el fuego. Cada paso hacía temblar el suelo. Su presencia sola bastaba para helar la sangre de cualquiera. Frente a él, Kurama lo esperaba, con el chakra rojo ardiendo en torno a su cuerpo como una llama viva. La verdadera batalla apenas comenzaba. Sakura corría junto a Lee y Tenten, abriéndose paso entre el viento y la lluvia que caían con furia sobre Konoha. Las calles estaban cubiertas de humo, escombros y gritos. La tormenta se hacía cada vez más violenta, como si el mismo cielo reflejara el caos que azotaba la aldea. A medida que avanzaban, lo vieron. Cuerpos tendidos por todas partes. Compañeros heridos, algunos sin vida, otros intentando arrastrarse para ayudar. El olor a sangre se mezclaba con la lluvia. «Dios mío», susurró Sakura, abriendo los ojos de par en par, incapaz de creer lo que estaba viendo. Un niño genin lloraba sobre el cuerpo de su sensei. Un escuadrón entero de la roca yacía calcinado. Lee apretó los puños, y Tenten no pudo evitar temblar. Sakura se arrodilló al lado de una kunoichi herida, colocando sus manos sobre su pecho. Su chakra verde comenzó a brillar débilmente. Tenten, ayúdame a detener la hemorragia. Lee, busca más sobrevivientes. Pero mientras sanaba, una presión abrumadora recorrió el aire. El suelo vibró. Un rugido ensordecedor se escuchó a lo lejos. Sakura levantó la mirada, y comprendió que el verdadero infierno apenas acababa de comenzar. Pero no todo sería fácil para Sakura y los chicos. Dos presencias poderosas hicieron acto de presencia entre el humo y la lluvia. Fuyuko Yagami y Shoichi Yagami. Lee y Tenten se detuvieron en seco. «¿Son ellos?», susurró Tenten, tensando los músculos. «Así parece», respondió Lee, con el ceño fruncido. Shoichi dio una sonrisa confiada. «Vaya, mira con quiénes nos volvemos a encontrar, la de los moños y el del tazón». Sakura observó sin entender del todo, mirando a sus compañeros. «Chicos, no es el momento. Hay muchos heridos, por favor», gritó desesperada. Pero ya era demasiado tarde. Shoichi se lanzó primero, directo hacia Tenten. «Tenten», gritó Lee. Sin dudarlo, el shinobi de la hoja activó la tercera puerta del loto, y en un destello verde, interceptó el ataque de Shoichi, llevándoselo por los aires como una bala. El estruendo del impacto sacudió la calle. Tenten, sin perder un segundo, desenrolló uno de sus pergaminos y lanzó una lluvia de armas explosivas. «Ahora verás, maldita», gritó Fuyuko, reaccionando de inmediato. La Yagami se impulsó hacia adelante, atravesando el aire con velocidad inhumana, pero Tenten ya había liberado su primera ráfaga. Cientos de kunais y shurikens cubrieron el cielo. Fuyuko retrocedió dando una voltereta en el aire, esquivando la mayoría. El suelo explotó tras ella, levantando una nube de fuego y polvo. Cuando el humo se disipó, las dos kunoichis se miraron fijamente. Ambas sabían que no habría segundas oportunidades. Musashi se lanza con todo hacia Kurama, rugiendo como una bestia desatada. Pero el zorro esquiva con una elegancia y arrogancia que solo él podía tener. Musashi sonríe. Él también se mueve igual, con esa misma arrogancia asesina. En un parpadeo, ambos quedan frente a frente, a solo 1 metro de distancia. Los ojos anaranjados del zorro se cruzan con los oscuros y fríos de Musashi Miyamoto. El aire entre ellos se vuelve denso, eléctrico, a punto de estallar. Desde los techos, Tsukiyami y Orochimaru observan el duelo. «Si el zorro llega a perder, me toca a mí», dijo Orochimaru, lamiéndose los labios con ansiedad. «Va,
respondió Tsukiyami con una sonrisa apenas visible, sin apartar la vista del campo de batalla. Nunca vi algo parecido, gruñó Musashi, observando los colmillos, las garras y los ojos ardientes del zorro. ¿Qué eres exactamente? ¿Un zorro semihumano o algo peor? No comprendo. Kurama sonrió de lado, dejando que la lluvia resbalara por su rostro. Se nota que esto no es tu era, samurái. Pero ya que estás aquí, su voz se volvió grave, con un brillo salvaje en los ojos, te voy a dar un tour. Y de paso, te daré la bienvenida, a mi infierno. La bestia de la era pasada se enfrenta a la bestia más fuerte de la actualidad. Sin más, Musashi y Kurama se lanzaron al ataque. Ambos con todo. Sin contención. Sin miedo. Los golpes resonaron como truenos. Puños envueltos en chakra chocaban contra una katana bañada en energía espiritual. Cada impacto hacía temblar los cimientos de Konoha. Eran tan veloces que ni ellos mismos podían anticipar los movimientos del otro. Los destellos de chakra y las ondas de choque cortaban el aire. Era un combate entre eras, entre estilos, entre naturalezas distintas. Pero con una misma intención: dominar al otro. Musashi se movió como una bala. En un parpadeo, ya estaba al costado derecho de Kurama, su katana descendiendo con toda la fuerza de un relámpago. Kurama reaccionó al instante, saltando hacia atrás y esquivando el filo por centímetros. Pero Musashi no se detuvo. Volvió al ataque con una velocidad tan feroz que el aire mismo se cortaba a su paso. Los dos chocaron una y otra vez, sin tregua. Golpes, cortes, zarpazos y ondas de chakra llenaban el campo. Cada impacto levantaba columnas de agua y polvo bajo la lluvia. Ninguno podía dominar al otro. La furia del zorro y la destreza del espadachín estaban en equilibrio perfecto. En otra calle, la lluvia golpeaba con furia mientras Anko y Asuka seguían su intercambio feroz. Cada golpe levantaba agua y chispas de chakra. Cada técnica dejaba marcas en las paredes cercanas. De pronto, antes de que pudieran reanudar, tres sombras surgieron detrás de Asuka, moviéndose como cuchillos entre la tormenta. «Oye, zorra de mierda», vociferó una voz conocida, «no te olvides de nosotras». Asuka se giró con la calma de quien no teme a nadie y contempló a sus nuevas contrincantes. Las reconoció al instante. Temari, con su gran abanico semiabierto y el ceño fruncido. Ino, con el cabello empapado y la mirada encendida en rabia. Y Yugao, fría y letal como siempre, su espada descansando lista en la mano. Ino no esperó más. Saltó al frente y, con la furia de quien ha perdido todo, gritó: «Pagarás por la muerte de Mei». El grito de Ino desgarró la lluvia. Fue la chispa que encendió la acción. Anko, respirando con dureza, clavó la mirada en Ino y luego en Asuka. Un torrente de emociones cruzó su rostro. Sorpresa, alivio y una ira aún mayor. «Ino», gritó, sin poder disimular un destello de esperanza. «Bienvenida». Asuka esbozó una sonrisa helada, como si disfrutara la llegada de más presas. «Oh, qué bonito reencuentro, musito. ¿Traes compañía?» «Perfecto». Temari ya había abierto su abanico. Una ráfaga de viento cortante surgió en torno a ella, haciendo retroceder a varios escombros y dispersando las sombras. Yugao avanzó con paso medido, cada movimiento calculado, su katana brillando con la lluvia en la hoja. Ino canalizaba chakra, sus manos temblaban solo por el odio que contenía. La tensión aumentó un instante. 4 kunoichi contra una, la tormenta como testigo. Asuka dio un paso adelante, envolviéndose en un aura tenue de energía oscura. No estaba asustada, estaba complácida. «Si quieren pagar venganza», dijo con voz baja y cortante, «denlo todo». El choque fue inmediato. Temari lanzó un vendaval cortante. Asuka lo contrarrestó con sombras que partieron el viento. Ino intentó un genjutsu para desequilibrarla, pero Asuka rompió la ilusión con un gesto, liberando una onda que dejó a Ino tambaleando. Yugao, silenciosa, se lanzó por un flanco, buscando la apertura perfecta. Anko, recuperando fuerzas, giró sobre sí misma y liberó una técnica sorpresa, creando un contraataque que obligó a Asuka a reagruparse. Por un breve instante, las 4 peleadoras encontraron un ritmo. Cooperación instintiva, sincronía forjada por la rabia común. La lluvia seguía golpeando. La escala del enfrentamiento crecía. No era solo una venganza personal. Era el choque de heridas, memorias y destinos.
Asuka sonreía entre la batalla, pero sus ojos delataban que no subestimaba a sus rivales. Esta pelea no sería sencilla para ninguna de las partes. En medio del caos, bajo la lluvia, un rugido colectivo atravesó los cielos de Konohagakure. Los rayos iluminaban los rostros de quienes aún seguían en pie. Kurama, con su mirada fiera y su chakra ardiendo en furia. Anko, ensangrentada pero sonriendo con locura desafiante. Ino, Temari y Yugao, hombro a hombro, sus ojos llenos de determinación. Lee y Tenten, jadeantes pero firmes, listos para seguir peleando aunque su cuerpo no diera más. En lo alto de un edificio, Tsukiyami observaba en silencio, y a su lado, Orochimaru sonreía con un brillo retorcido en los ojos. En ese instante, todos gritaron al unísono, con una voz que retumbó en todo Konoha. Naruto no está en Konoha para protegerla. Así que nosotros seremos quienes la defendamos en su ausencia. El grito resonó por las calles, entre la lluvia y los escombros. Era un juramento, una promesa y una declaración de guerra. Konoha ardía en caos, pero su espíritu seguía vivo. Ellos eran la última defensa de Konohagakure. Hasta que Naruto regrese, y enfrente al hombre más fuerte de una era ya olvidada. Musashi Miyamoto. La lluvia seguía cayendo, las sombras chocaban entre relámpagos, y el destino de Konoha pendía de un hilo. ¿Continuará?